Navegando por la geografía e historia. Suscríbete, Geografía de México y el mundo. Dinámica de la población y sus implicaciones. Nuestro contenido, causas de la migración y principales flujos migratorios. Te invito a realizar esta pequeña actividad para iniciar. Seguimos hablando de la población. ¿Qué lleva a las personas a migrar a otros lugares o países? ¿Cuál es el impacto de la migración en los países expulsores y receptores? Pues actualmente hay una gran movilidad de la población en el mundo, ya que hay una tendencia muy generalizada de migrantes de los países pobres hacia los países desarrollados en busca de fuentes de trabajo y mejores condiciones de vida. Por eso reflexionamos que la migración es el desplazamiento de personas que cambien de residencia en forma temporal o permanente. Y tenemos que si la persona se traslada hacia otro sitio, se le conoce como emigrante. Pero cuando llega al sitio se le llama inmigrante. En caso de que solo se encuentre de tránsito en un país o lugar para llegar a otro, se le conoce como transmigrante. Hay demasiados factores para que las personas se desplacen, pero el más importante es la desigualdad socioeconómica entre la población mundial. Por eso decimos que a las rutas que siguen las migraciones se les denomina flujos migratorios, es decir, cuando un conjunto de personas procedentes de un lugar se dirigen a un mismo destino, se dice que hay un flujo migratorio. Estos varían a lo largo del tiempo, tanto en dirección como en la cantidad de población que contiene. Y acá tenemos la clasificación de los tipos de migraciones que se pueden dar. Tenemos la nacional, que sería cuando nosotros cambiamos de un estado a otro dentro de nuestro mismo país, por Veracruz a Tamaulipas o de Tamaulipas a Nuevo León. La siguiente sería esta otra, que es la internacional. Se refiere a cuando nosotros cruzamos ya la frontera de nuestro país y para ir a vivir a otros lugares. En este caso, pues podríamos dar el ejemplo de Estados Unidos. Y de esa manera, pues, cambiamos de residencia. La permanente es cuando cambiamos de residencia, pero ya nos quedamos de manera definitiva, ya no regresamos a nuestro lugar de origen a vivir, nos acoplamos o al estilo de vida o por lo económico o la gente decide quedarse en ese sitio. Desgraciadamente no siempre es así. Tenemos que la otra es por duración temporal. Después de un tiempo las personas regresan a su lugar de origen, ya sea que hayan pedido permiso de 6 meses y regresan a nuestro país, por dar un ejemplo, y eso nos trae beneficios económicos por las remesas. La otra sería voluntaria, cuando las personas lo hacen por buscar un mejor estilo de vida, por las fuentes de empleo, por el salario, por los servicios que brindan otros países o otros estados, pero no siempre es así. Como mencionaba, algunas ocasiones es porque la población se ve forzada por alguna situación que sucede en su lugar de origen, por conflictos armados, por persecuciones, ya sea políticas o religiosas, también puede darse. A lo largo del tiempo se han dado por lo religioso. Y para reflexionar sobre los tipos de migración, te invito a relacionar las siguientes columnas. Migración interna, ¿cuál sería la respuesta? El inmigrante no regresa al lugar de origen. El inmigrante regresa de un lugar de destino. O ocurre en el mismo país. Migración interna. También hablamos de que de acuerdo a la condición migratoria de cada país, estos se clasifican en expulsores y receptores. Las principales regiones de expulsión en el mundo son las del sureste asiático, África, Europa Oriental y América Latina. En cambio, los sitios preferidos por los emigrantes son Europa Occidental, y así como Australia, los países árabes. Y aquí tenemos los factores tanto de expulsión y nombramos algunos.
También tenemos los factores de atracción, porque la gente decide irse a vivir a esos lugares. ¿Qué es lo que los atrae a ese lugar? Por la mayor oferta educativa, usualmente siempre es por los trabajos bien pagados y que son suficientes para vivir dignamente. Otros factores de atracción pues son la libertad, como decían algunos, pues lo hacen porque no tienen libertad o es forzado porque salen de su país, por el abasto alimentario confiable, por las oportunidades de empleo. Entonces ahora tenemos que buscar el mapa de flujos migratorios de México, ya sea en tu libro o en internet, y te invito a realizar esta actividad para localizar, nos sirve aquí para la localización, qué entidades federativas son expulsoras. También te voy a mencionar los obstáculos que desgraciadamente las personas tienen para llegar a sus destinos. Lo más usual, pues, que no cuentan con visa, pasaportes. Ahorita con la pandemia, pues, piden el certificado de no COVID o la prueba donde tú ya estás vacunado para ingresar a algunos países, también te lo solicitan. Dentro de las consecuencias de la migración tenemos positivas y negativas, también lo podemos clasificar en ámbitos. En las positivas, pues a los lugares donde llegan, pues la población aumenta, la población productiva, hay un enriquecimiento cultural porque pues hay tradiciones, costumbres de diferentes países. Dentro de las negativas, desgraciadamente podemos no mencionar el racismo que existe. Hay personas que no se adaptan al nuevo contexto cultural y pues no están del todo tranquilas en ese lugar. Hay explotación laboral. Y esta sería una actividad más para reforzar. Anota en la columna si la característica pertenece a una región de destino o de origen. Y aquí te doy el ejemplo: origen, pirámides de población progresivas. Recuerda que en la sesión pasada hablábamos de las pirámides. Ahí también tenemos territorios con fronteras cerradas, sería destino o de origen. Pues espero te sirva el video. Cuídate mucho. Recuerda que el amor, al no tener geografía, no conoce fronteras.